Desde la posición del Ministerio Público Fiscal, considero que la aplicación del régimen especial de cómputo de prisión preventiva, conocido como 2x1, no debe aplicarse a los delitos de lesa humanidad por dos grandes razones. La primera, desde el punto de vista puramente jurídico, y la segunda, desde el punto de vista de la responsabilidad internacional del Estado, a partir de los compromisos asumidos. La primera cuestión, la que circunscribo como jurídica, por entender principalmente que fue una ley que no puede ser aplicada en la actualidad porque no está vigente en el periodo de tiempo ni actual ni al momento en que se cometieron estos crímenes. Por lo tanto, teniendo en cuenta que se trató de una ley que se destinó para aplicar a un supuesto específico de casos en un periodo específico de la Argentina, motivado por la superpoblación carcelaria que rigió desde 1999 hasta el 2001, y que esa ley fue derogada, ya no tiene efectos ni retroactivos ni ultraactivos en la actualidad. Luego, porque también hay una cuestión vinculada a la naturaleza de esta ley, que tiene una naturaleza también procesal, vinculada justamente al cómputo de la prisión preventiva. Entonces, desde este lugar considero que es imposible aplicarla en la actualidad por crímenes que no están vigentes. Pero además, por tratarse de crímenes de lesa humanidad, entiendo que hay una razón específica que impide esta aplicación, que es la que determina el deber de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el último terrorismo de Estado en la Argentina. Estos compromisos internacionales que asumió el Estado impiden que se apliquen métodos que de alguna manera operen como formas de conmutación de pena. Evidentemente, desde mi posición, considero que la aplicación ultraactiva del régimen especial de 2x1 opera como una forma de conmutación de pena. Y esto puede comprometer seriamente la responsabilidad internacional del Estado. Por estos dos grandes motivos es que considero que es imposible aplicar a los delitos de lesa humanidad el régimen de 2x1.